Dom, no toques esa mierda. Podrías pescar una neumonía óxida o algo así. No sé, amigo, parece infectada. Sí, tienes razón. A ver, aclaremos esta mierda. ¿Los locus normales están luchando contra los locus brillantes? Pensaba que todos estaban en el mismo bando. Me preguntaba por qué nos iba tan bien. Bueno, esto explica su desesperación en los ataques. Los Lambent les están arrebatando sus tierras. Los Lambent, o luminosos como lo llaman los humanos de cera más tarde, son una raza de mutantes semi-inteligentes formados por cualquier organismo vivo infectado por emulsión. El lambentismo es causado por la exposición constante a emulsión y tiene la capacidad de subvertir y mutar a su huésped, robándole su libre albedrío y transformándolo en una máquina de matar sin sentido y sin corazón, sin otro objetivo que propagar la infección. Al morir, todos los organismos Lambent explotan y liberan una gran cantidad de emulsión en sus cuerpos. Esto debido a la naturaleza volátil de su fisiología que muta rápidamente. Esto permite que ocurran más infecciones a medida que la emulsión nueva comienza a exudar gases tóxicos alrededor de los organismos cercanos. Mientras que el envenenamiento por emulsión, en el caso del pulmón negro, fue descubierto y estudiado extensamente durante los primeros años de las guerras del péndulo. Los propios Lambent no fueron descubiertos hasta mucho más tarde. El primer caso conocido de lambentismo fue descubierto por la doctora Elaine Phoenix, después de recuperar una musaraña de roca infectada de la abandonada en el año 17 antes del día de la emergencia. Aunque sus hallazgos nunca se publicaron, para el año 7 después de la emergencia, la Horda Locus comenzó una guerra con sus hermanos infectados. La reina Mirra de la Horda Locus empleó la ayuda del profesor Adam Phoenix, lo cual él no pudo hacer, haciendo que la Horda Locus se vea obligada a invadir la superficie, esto para poder escapar de los Lambent. Públicamente, los Lambent fueron descubiertos por el CGO después de que los Locus invadieran la superficie y libraran una guerra contra la humanidad. Los desgraciados Lambent también surgieron con la Horda Locus durante el comienzo de la Guerra Locus en el año 15 después del día de la emergencia. El lambentismo se convirtió en una pandemia debido al hundimiento de la ciudad de Jacinto, lo que provocó que grandes cantidades de emulsión se llevaran al suelo y se filtraran a los océanos, saturando el planeta con la sustancia volátil. Ahora, hablemos un poco de cómo es que funciona este parásito. El organismo Lambent se encuentra dentro de la emulsión y se propaga a través de los vapores de la emulsión, los cuales se aclimataron después del proceso de masa ligera. El organismo actúa como un parásito y matará a su huésped en lugar de expulsarlo y encontrar otro. Sin embargo, el parásito posee a su huésped para propagar la infección. La vida vegetal infectada actúa como transporte y cuerpos fructíferos para que otras formas de Lambent se propaguen, mientras que la vida animal infectada se moviliza y busca activamente infectar a otras formas vivas. El lambentismo en los organismos se sigue por etapas. La primera etapa es la infección. Sin embargo, el organismo Lambent está bastante inactivo a menos que la exposición a la emulsión sea constante. Para el año 17, después del día de la emergencia, todos los organismos en cera se encontraban en la primera etapa de infección. Después de una exposición constante a emulsión, el huésped comienza a desarrollar la segunda etapa del lambentismo, que es una forma de neumonía óxida, una condición que incurriría en la muerte hasta que el lambentismo evolucionara para colonizar adecuadamente las células de una especie en particular. Las personas con pulmón negro a menudo tenían tos productiva y flemas de color marrón óxido. Otros síntomas incluyeron problemas o dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor en las articulaciones, paranoia y aumento de la agresividad. La fiebre y el dolor muscular intenso son síntomas de que las personas con pulmón negro se están convirtiendo en Lambent, ya que la emulsión coloniza las células del huésped y comienza a calentar el cuerpo. La etapa final es el lambentismo. La emulsión coloniza completamente las células del huésped. Las venas del huésped se iluminan con el tono dorado de la emulsión. El calor comienza a quemar la piel y el cartílago, engreciendo la piel hasta convertirla en tejido necrótico. También se producen mutaciones, como extremidades vestigiales y apéndices, así como rasgos físicos defensivos. El parásito posee al huésped y tiene como objetivo matar e infectar a otros seres. El comportamiento y la personalidad del huésped pueden sobrevivir al lambentismo, pero quedan atrapados dentro de su cuerpo, ya que están controlados por el parásito de la emulsión. Al final del ciclo de vida del huésped, el huésped explotará para liberar la emulsión interna para infectar a organismos no Lambent que se encuentren en su cercanía. A veces, la emulsión se movilizaba después de la muerte de su anfitrión y se trasladaba a otro. De lo contrario, los vapores de la explosión transportarían
las esporas de la emulsión a otras formas de vida, asegurando la continua propagación de la infección. Aproximadamente un siglo antes del día de la emergencia, la sustancia conocida como emulsión se consideraba más una curiosidad científica que un recurso práctico. Después de su descubrimiento, y era esencialmente inútil hasta que la doctora Helen Cooper creó el proceso de masa ligera, el proceso fue capaz de refinar la emulsión en una fuente de energía eficiente. En los primeros años, los científicos no tenían ninguna razón para considerar a la emulsión como un parásito o un ser vivo en absoluto. Algún tiempo después, en los primeros años de las guerras del péndulo, funcionarios de la CGO y científicos como Niall Sampson descubrieron mineros de emulsión envenenados e infectados. Con el fin de curar el lambentismo para el uso continuo del combustible, se abrió el Centro de Investigación Nueva Esperanza para intentar encontrar una cura para el lambentismo. Sin embargo, Nice, después de descubrir que un sujeto de prueba, Mira, era inmune a la emulsión, comenzó a experimentar con las personas infectadas con el lambentismo, creando finalmente a los Sayers. Eventualmente, debido a filtraciones recientes de información, ataques recientes de los Sayers y fallas para encontrar una cura, Nueva Esperanza fue clausurada al igual que el proyecto, y todas las fuentes relacionadas fueron borradas. Esta información, sin embargo, continuó sobre el riesgo para la salud con emulsión con presidentes y funcionarios de la CGO. Esto permanecería en secreto hasta su descubrimiento público en el año 15. Nice, algunos de sus sujetos de prueba y toda su investigación fueron reubicados por un partido marginal de la CGO a un laboratorio secreto debajo del Monte Kadar, donde continuó sus experimentos creando finalmente a la Horda Locust. Tiempo después, los Lamben y los Locust finalmente entraron en una guerra entre ellos por el control de la hondonada. Con la propagación de la plaga Lamben, comenzaron a llevar a la Horda Locust a la extinción, y una desesperada reina Mira entró en un pacto con Adam Phoenix. Si pudiera encontrar una solución a la infección Lamben, la Horda Locust no tendría que invadir la superficie. Desafortunadamente, las guerras del péndulo obligaron a Adam a crear otra arma para ayudar a la CGO, en lugar de la Horda Locust, y se tomó su tiempo para hacer un arma de contramedida contra los Lamben. Cuando se completó el martillo del alba, la Horda Locust se estaba preparando para invadir la superficie, después de que terminaran las guerras del péndulo. Con los Locust perdiendo terreno contra los Lamben, el general Ram presionó para que los Locust invadieran la superficie, un plan con el que Mira estuvo muy de acuerdo. 14 años después del día de la emergencia, durante la ofensiva de masa ligera, Delta 1 descubrió a los desgraciados Lamben por primera vez en la fábrica de emulsión de Letia, y los enfrentó mientras intentaba obtener acceso a la hondonada y desplegar el resonador sónico. Se informó que los desgraciados Lamben habían sido vistos antes por la CGO, y de hecho habían sido vistos 6 semanas después del día de la emergencia durante el asedio de Halvo Bay. A diferencia del resto de Lamben, los desgraciados luminosos no parecían ser hostiles a los Locust, y trabajaron con ellos en el Pilar de Tyro. Su presencia allí puede haber sido solo una coincidencia, ya que, aunque atacaron, no atacaron al mismo tiempo que los Locust. Durante el asedio de Nexus, Delta se infiltró en Nexus y descubrió que los Locust ya estaban involucrados en una batalla urbana con los Lamben. En ese momento, la CGO no conocía el efecto completo de la infección Lamben. Con la Horda perdiendo terreno ante los Lamben, la CGO descubrió cómo pudieron hacer un gran proceso en la hondonada. Esto porque los Locust estaban divididos, perdiendo en su frente local. El sargento Marcus Phoenix descubrió más tarde un plan de defensa Locust de la ciudad de Nexus que mostraba que los Lamben estaban atacando desde abajo de la ciudad. Durante la batalla, Augustus Cole mató a un dron Lamben que no explotó, y su emulsión se movió por sí sola hasta un acantilado hacia los otros drones. Varios meses después del hundimiento de Jacinto y la inundación de la hondonada, la plaga Lamben se extendió a la superficie. En ese momento habían desarrollado la capacidad de aparecer por todas partes a través de los tallos Lamben y desplegando varias formas diferentes. Aunque al principio la CGO creía que solo infectaba a los Locust, los humanos infectados por emulsión comienzan a aparecer en áreas como Mercy. Adam Phoenix desarrolló un arma capaz de erradicar la emulsión y todos aquellos que estaban fuertemente infectados por ella, por lo tanto Lamben y Locust. Pero Adam fue capturado por la Guardia de la Reina durante la caída de Azura antes de que pudiera activarla. Cuando los remanentes de la CGO y los Goraznis lanzaron un ataque a la isla, los Lamben atacaron también, luchando contra todos los presentes. Finalmente Adam logró activar el arma y se envió una ola de Drudge para tratar de detenerlo, pero fueron asesinados por el arma antes de que pudieran tener éxito. El arma finalmente fue activada y destruyó toda la emulsión y todo lo infectado por ella, incluido a Adam Phoenix.
los locus y todas las formas de vida Lambent, marcando el fin de la guerra locus y la pandemia Lambent. Y bien, sabemos que después de esto los locus pudieron regresar, pero hasta el momento no se tiene ningún tipo de información sobre los Lambent, aunque la verdad es muy poco probable que vuelvan a aparecer. Si te gustó el video no olvides suscribirte, dejar tu like y también tu comentario. Antes de que te vayas te dejo algunos videos que te podrán interesar y nos estaremos viendo en la próxima.